Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a dirigir un poquito esta clase para los estudiantes que no pudieron asistir a la clase virtual del día de hoy. Nosotros el día de hoy trabajamos la página 151 del texto de Lengua y Literatura. En cuanto a la actividad 1, donde dice qué tipo de narradores tienen cada uno de los 3 cuentos leídos y por qué, nosotros vamos a especificar el tipo de narrador de las 3 lecturas anteriores, es decir, de las páginas anteriores: Continuidad de los parques, Los zapatos vacíos y El eclipse. Especificamos el tipo de narrador y por qué ustedes piensan que es ese tipo de narrador. En la actividad 2, ¿cuál es el espacio en el que se desarrolla el cuento El eclipse? Nos referimos al escenario donde se está desenvolviendo este cuento. En la actividad 3, infiere por qué el cuento Continuidad de los parques presenta mundos paralelos. Nosotros nos vamos a fijar un poquito en la página 148, que es donde está el cuento al que nos referimos. En la primera parte de este cuento se está refiriendo donde está un hombre que leía una novela en un solo espacio. Pero si nos damos cuenta, a mitad casi del cuento, el autor hace una analepsis y hace referencia a un pasado de una cabaña donde estaba una pareja, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos a la secuencia de la acción, esto se llama contrapunto, ya que se presentan de forma simultánea dos historias que pueden llegar a tener un punto de encuentro. A eso se refiere con los mundos paralelos, ¿sí? Dos historias, porque primero está contando su historia de que está en el sillón, está sentado, está leyendo, pero después hace su analepsis, se acuerda de algo y empieza a contar. En la actividad 4, donde dice en parejas lean el siguiente relato, identifiquen y señalen la estructura y características de la narración presentes en él. Discutan y compartan el resultado de su búsqueda. Nosotros no lo vamos a hacer en pareja, pero sí lo vamos a hacer individualmente, dada la situación. ¿Qué vamos a buscar en este pequeño cuento? Los personajes, el tipo de narrador, y vamos a estudiar un poco su estructura, ¿sí? ¿Dónde está el inicio? ¿O qué me hace ver en este cuento que aquí está el inicio? ¿Y cuál es el nudo de este cuento? Nada más. En la actividad 5 vamos a investigar en internet o en libros acerca de cuentos que hayan sido ambientados en épocas específicas. Dice, elige 2 ejemplos. Ustedes van a elegir solamente un ejemplo en el que señale qué elementos te permitieron identificar el tiempo externo o histórico y el tiempo interno de la narración. Esto en cuanto al tema del cuento, que ya lo habíamos visto anteriormente. Ahora quiero hacer referencia a las variedades lingüísticas, que es el tema que vamos a ver nosotros el día de hoy. Las variedades lingüísticas situacionales son las que dependen de factores relacionados con la situación que rodea el acto comunicativo y que condiciona el grado de formalidad del mensaje. Es decir, que el registro que nosotros utilicemos, es decir, el lenguaje que nosotros utilicemos, va a depender de la situación en la que nos encontremos. Esto va a depender de algunos factores. Por ejemplo, la relación entre el emisor y el receptor. Si son amigos que mantienen una conversación, van a utilizar algún tipo de registro informal. De lo contrario, su registro va a ser formal. Si son personas que no se conocen, su registro o su lenguaje va a ser un poco más formal. El canal de comunicación. Si el canal de comunicación es de forma oral, es decir, si estoy conversando con alguien, tiende a utilizar un registro informal, porque esta conversación, esta forma de expresarse es espontánea y es natural. Pero si es escrito, donde nosotros tenemos que sentarnos y pensar qué es lo que yo voy a escribir, pues va a tender a ser formal, por el mismo hecho de ser un acto reflexivo previo. También depende del tema, ¿no? Dependiendo del contenido de la conversación, el lenguaje será más o menos amplio. Intención.
Es importante definir cuál es la intención de la comunicación, ya que según el objetivo, cambia el registro en relación a lo que se pretenda lograr. Momento y lugar. El momento y el lugar determinan la utilización del lenguaje, ya que puede exigir un uso más o menos formal según el caso. Tipos de registros. Tenemos el registro coloquial, que son los que vamos a ver, los que están en el texto, el registro coloquial, el registro vulgar y las jergas. El registro coloquial está dentro del lenguaje informal. Se llama registro coloquial al empleo de lenguaje en un contexto informal, familiar y distendido, es decir, relajado. Coloquio es sinónimo de conversación. Por extensión, el lenguaje coloquial es el que, independientemente de la profesión o estatus social del hablante, se utiliza en la conversación natural y cotidiana. Registro vulgar. El registro vulgar también está dentro del lenguaje informal. Es un lenguaje que se caracteriza por la pobreza léxica y el uso incorrecto de palabras. Hay frecuentes transgresiones a la norma y uso de vulgarismos. Viene determinado por la deficiente formación lingüística de los hablantes, que se sienten incapacitados para cambiar su registro idiomático y por lo tanto disponen de menos posibilidades de comunicación, lo que supone una desventaja individual y social. Las jergas. Las jergas pueden corresponder al lenguaje informal o al lenguaje formal, ¿no? Dependiendo quién esté hablando o qué es lo que están diciendo. Esta variedad lingüística es en ocasiones incomprensible para los demás hablantes, usada con frecuencia por distintos grupos sociales, con intenciones de ocultar el verdadero significado de las palabras a su conveniencia y necesidad. Jerga es el nombre que recibe una variedad lingüística del habla diferente de la lengua estándar, usada con frecuencia por distintos grupos sociales con intenciones de ocultar el verdadero significado de las palabras o por necesidad. También es conocida con el nombre de argot o tecnicismos, que ya los habíamos visto. En lo que respecta a los tecnicismos, lo utilizan las personas dependiendo de su profesión, es decir, los doctores, por ejemplo, y ahí correspondería a un lenguaje formal. Pero si lo utilizan los jóvenes, es una jerga juvenil, ahí correspondería a un lenguaje informal. Aquí tenemos un ejemplo de las jergas que utilizan los jóvenes, ¿no? Está mal escrito. Qué bacán, qué entretenidos son los amigos. Esto es todo, chicos, espero que esto les ayude con la tarea del día de hoy y también con la comprensión del tema de variedades lingüísticas situacionales. Gracias.